Buenas con todos, muchachos, alumnos de primero y cuarto de secundaria. Este año yo tengo el agrado de enseñarles el curso de física elemental. Con los chicos de primero, bueno, es el primer año que nos vamos a conocer, que vamos a trabajar juntos. Y con los chicos de cuarto, que ya venimos trabajando juntos desde el año 2019. Y para quienes no me conozcan, me presento. Mi nombre es Cristian Rivas Juárez. Y como les mencioné hace un momento, les voy a enseñar el curso de física elemental. Ya saben ustedes que como el año se está desarrollando de esta manera virtualmente, entonces vamos a hacer el curso más pausado de manera que ustedes puedan asimilar la mayor información y que lo entiendan, sobre todo, que es lo más importante. Este año se va a desarrollar de la misma forma que se desarrolló el año anterior, es decir, virtualmente. Lo que cambia van a ser algunas cositas por ahí de funcionamiento, pero las bases siguen siendo las mismas. Es más, vamos a seguir utilizando la misma plataforma de Educay que el año pasado. Muy bien. El consejo que yo siempre le doy, muchachos, es que estudien algo que ustedes no entiendan. Es mejor que me lo digan, yo les aclaro, y entonces todos así vamos aprendiendo al mismo ritmo y nadie se queda atrás. Bien, listo, entonces le doy la bienvenida y vamos con el desarrollo del curso. Muy bien, como ya saben ustedes, muchachos, vamos a empezar el curso con los conceptos básicos de física. A eso nosotros le vamos a llamar introducción a la física, tal como pueden ver por ahí. Muy bien. Entonces, como es costumbre, vamos a empezar, que es la física, para quienes ya lo olvidaron, vamos a ir recordando, ¿ya? Dice, es la ciencia que estudia las interacciones en comportamientos de la materia a niveles macroscópicos y microscópicos. Ya saben ustedes que la física estudia el comportamiento de la materia a niveles muy grandes y a niveles muy, pero muy pequeños, que casi no se pueden observar o que no se observan. ¿Ya? Muy bien. Por aquí dice, se encarga de formular leyes matemáticas para explicar esas interacciones. Ya saben ustedes que para nosotros poder comprender y entender el comportamiento de la materia, de los cuerpos, hace falta formular leyes y ecuaciones matemáticas. Por aquí también dice que la física excluye toda interacción que modifica, que cambia la estructura molecular de la materia. Aquí la física no tiene nada que ver, justo por eso es que dice excluye. De esto se encarga la química, ¿ya? De la modificación de la estructura molecular de un cuerpo se encarga la química, la física no. Aquí se hace puesto para aclarar ese punto. Por aquí dice división de la física. Ya saben ustedes que la física se divide en física clásica, que estudia los fenómenos físicos que ocurren a escala microscópica. Por ejemplo, el año pasado yo les decía, desde el movimiento de los planetas hasta lo que nosotros podemos observar a simple vista como el movimiento de los cuerpos. Por ejemplo, cuando lanzamos una pelota, el movimiento de las aves, etcétera, etcétera. Todo lo que nosotros podemos observar a simple vista. Y por otro lado tenemos a la física moderna, que estudia los fenómenos físicos que ocurren a escala microscópica, es decir, en el mundo de los átomos, electrones, neutrones, protones. Esas partículas que solamente se pueden observar utilizando microscopios, ¿ya? Aquí les repito que lo que a nosotros nos interesa es la física clásica, nada más, ¿ya? Física clásica, nada más. Muy bien. Aquí dice unidad de patrón o unidad patrón. ¿Qué es? Dice, es aquella unidad de medida establecida para cada magnitud física. Por ejemplo, el metro, el kilogramo, el segundo. Son unidades patrón, ¿ya? Para las magnitudes físicas. Que es justamente lo que vamos a ver ahora. Magnitudes físicas. Es todo aquello que se puede medir. Utilizando instrumentos o no utilizando instrumentos. Es todo lo que nosotros podemos medir, ¿ya? Las magnitudes físicas se clasifican en dos. Una que es por su origen, más adelante vamos a ver la otra clasificación. Por ahora vamos a ver esta de aquí que es por su origen. Dice aquí,
La primera clasificación por su origen son las magnitudes fundamentales. ¿Quiénes son las magnitudes fundamentales? Dice, son las magnitudes que sirven de base para expresar a las demás. No dependen de otras para existir y en total son 7 magnitudes. ¿Ya? Mejor dicho, son las más importantes, las bases de todas las otras existentes. ¿Cuáles son esas 7 magnitudes fundamentales? La primera es la masa. Esta magnitud expresa la cantidad de materia que posee un cuerpo, nada más. Por otro lado, tenemos a la longitud, que es la distancia que existe entre dos puntos. La forma de llamarla se adapta al contexto en que se utilice. ¿Qué significa esto? ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, si nosotros medimos una distancia en el suelo de un punto hasta otro punto, pues es normal que le llamemos longitud o distancia. Sin embargo, si nosotros queremos medir la distancia, por ejemplo, que hay desde el suelo hasta el techo de mi casa, a eso ya no se le va a llamar necesariamente distancia o longitud, sino que se le puede llamar altura. Es por eso que dice que la forma de llamarla se adapta al contexto en que se utilice esta magnitud fundamental. ¿Ya? La siguiente es el tiempo, que se usa para medir la duración de algo que es susceptible al cambio, es decir, a algo que va a cambiar. Es decir, a la duración de un acontecimiento. Se le denomina tiempo. ¿Ya? Ya saben ustedes que se puede medir en segundos, minutos, horas. Aquí están las otras magnitudes físicas fundamentales. La siguiente es la temperatura. Dice, la temperatura es una magnitud que expresa la cantidad de calor que posee un cuerpo. La cantidad de calor que posee un cuerpo depende del movimiento de los átomos que forma el cuerpo. Ustedes ya saben que todo cuerpo, muchachos, todo cuerpo, incluso nosotros, estamos formados por átomos. Y que esos átomos están en constante vibración, en constante movimiento. Entonces, si ese movimiento es muy, pero muy agitado, entonces el cuerpo va a tener mucha cantidad de calor. Por lo tanto, su temperatura va a ser muy alta. En cambio, si la vibración o movimiento de esos átomos son muy lentos, es muy bajo ese movimiento, entonces el cuerpo va a tener menor cantidad de calor, por lo tanto va a estar más frío. ¿Ya? Esto tiene que ver mucho con la termodinámica. Bueno, eso no nos incumbe por ahora, ¿ya? Pero lo que yo quiero es que lo entiendan de esa forma, que lo tengan en claro, ¿ya? La siguiente magnitud física fundamental que tenemos es la corriente eléctrica. Esta magnitud corresponde al flujo de electrones que circulan a través de un material, de un circuito, a través de alambres, mejor dicho, en un determinado punto de un circuito y en un determinado tiempo. Ya saben ustedes que los electrones son partículas muy, pero que muy pequeñitas, ¿sí? Lo pueden comparar a esferas, ¿sí? Unas bolitas muy, pero muy pequeñitas. Listo, entonces es la cantidad de esos electrones que pueden pasar a través de un alambre en un determinado tiempo y en un determinado punto de ese alambre. Eso se le denomina corriente eléctrica y se mide en amperios. Me olvidaba por aquí, la temperatura se mide en grados centígrados y también en grados Kelvin. La corriente eléctrica se mide en amperios. Amperios, recuerden eso. Por otro lado tenemos la intensidad luminosa, dice, es la cantidad de flujo luminoso que emite una fuente, por ejemplo una linterna, por unidad de ángulo sólido en una dirección específica. Muy bien. Y por último tenemos a la cantidad de sustancia. Dice aquí, esta magnitud mide la cantidad o número de unidades elementales como átomos, moléculas, iones, electrones, que existen en una sustancia. Una sustancia tal como puede ser, por ejemplo, el agua,
Puede ser, por ejemplo, qué sé yo, algún elemento líquido, ¿sí? Entonces, la cantidad de sustancia mide la cantidad de átomos, moléculas, iones o electrones que pueden haber en esa sustancia. Y su unidad de medida son los moles. ¿Ya? No se olviden, moles. Esa es la unidad de medida de la cantidad de sustancia. ¿Qué más tenemos por aquí? Tenemos las magnitudes derivadas. Sí, ya vimos las magnitudes fundamentales, que son 7, que se las acabo de nombrar. Ahora veamos las magnitudes derivadas. Dice, son aquellas magnitudes que se pueden expresar utilizando varias magnitudes fundamentales, como por ejemplo la velocidad. Ya saben ustedes que las unidades de la velocidad son metros sobre segundos, ¿verdad? Entonces, metros me hace referencia a una longitud y segundos me hace referencia a un tiempo. Longitud y tiempo son unidades, perdón, son magnitudes fundamentales. La aceleración, ya saben ustedes que sus unidades son los metros sobre segundos al cuadrado. Metros por arriba y segundos por abajo. Otra vez, longitud y tiempo. Magnitudes fundamentales las hemos mezclado, por así decirlo, y obtenemos una magnitud derivada, en este caso la aceleración. Ahora, la fuerza, ya saben ustedes que la fuerza, la unidad de medida es los newtons, pero los newtons es igual a kilogramos por metro sobre segundos al cuadrado. Los kilogramos me hacen referencia a una masa, los metros a una longitud y los segundos a un tiempo. Entonces, estamos mezclando tres magnitudes fundamentales para obtener a la fuerza: la masa, la longitud y el tiempo. ¿Sí? De esa manera se obtienen las magnitudes derivadas, tales también como, por ejemplo, el trabajo, ¿sí? Y así sucesivamente. Ahora, la otra clasificación de las magnitudes físicas, ya, bueno, por ahí teníamos a la velocidad, así lo que les acabo de explicar. Miren, velocidad, metros sobre segundos. Longitud, los metros me hacen referencia a una longitud y los segundos a un tiempo. Longitud y tiempo, magnitudes fundamentales. Listo. La aceleración. Unidades, metros sobre segundos al cuadrado. Los metros me hacen referencia a una longitud y los segundos a un tiempo. Longitud y tiempo, magnitudes fundamentales. Ahora, la fuerza. La unidad de la fuerza son los newtons, que es igual a kilogramos por metro sobre segundos al cuadrado. Kilogramos me hace referencia a una masa, metros a una longitud y segundos a un tiempo. Y así sucesivamente. La otra clasificación de las magnitudes físicas es por su naturaleza. Por aquí tenemos primero a las magnitudes escalares. Ya saben ustedes, recuerden muchachos, el año pasado yo les decía que las magnitudes escalares se pueden expresar solamente utilizando un número y una unidad física. Por ejemplo, la masa, 5 kilogramos, 5 número y kilogramos unidad de medida. El volumen, por ejemplo, 3 metros cúbicos. Hemos utilizado un número, que en este caso es 3, y una unidad física, que en este caso son los metros cúbicos. El tiempo, por ejemplo, 10 segundos. Hemos utilizado un número, 10, y una unidad física, los segundos. Y nada más. Así se pueden expresar las magnitudes escalares. No hay ningún problema. Ahora, por otro lado, encontramos a las magnitudes derivadas, magnitudes vectoriales, que se pueden expresar utilizando un número, una unidad física y una orientación. Ejemplo, la velocidad, la fuerza, por ejemplo, también puede estar la aceleración y etcétera. Y muchas más que pueden existir. Bueno, y por último tenemos por aquí a los sistemas de unidades, muchachos. Muy bien, ya saben ustedes que los sistemas de unidades son un conjunto de magnitudes que se crearon con el único fin de realizar medidas y diferenciar las distintas unidades que pueden existir.
Vamos a trabajar en este año con con los mismos sistemas de unidades que el año pasado, es decir, el sistema internacional y el sistema CGS, ¿ya? Y el sistema CGS, ahí está. Para el sistema internacional tenemos un cuadrito y para el sistema CGS tenemos otro cuadrito. Estas magnitudes que están aquí, longitud, masa, tiempo, son magnitudes fundamentales, que se las mencioné anteriormente, ¿ya? En el sistema internacional, la longitud se mide en metros, mientras que en el sistema CGS la longitud se mide en centímetros. La masa en el sistema internacional se mide en kilogramos, mientras que en el sistema CGS la masa se mide en gramos. Y el tiempo en el sistema internacional se mide en segundos, al igual que en el sistema CGS el tiempo también se mide en segundos. Solamente el tiempo es igual, nada más. ¿Ya? Y por el lado derecho, más derecho, tenemos sus abreviaturas. Metro M, kilogramos kg, segundos S. Centímetros cm, gramos g y segundos S. Ya, vamos a trabajar con los mismos sistemas de unidades, sistema internacional y sistema CGS. ¿Ya? Muy bien, muchachos. Ya saben ustedes que existen otros sistemas de unidades tales como el sistema inglés, el sistema MKS, que es muy parecido al sistema internacional, y otros sistemas, muchachos, que por ahí en este momento no los tengo, se me han olvidado, ¿ya? Muy bien. Entonces, hasta aquí esta clase, muchachos. Espero que haya quedado todo claro. Como han podido ver, solamente es teoría. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, ya saben, como siempre, me pueden escribir y yo les estoy respondiendo. Muy bien, muchachos. Eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias. Hasta luego. Cuídense.